Familia Shabbat Shalom, salúdense todos, vamos a saludarnos. Bendito es aquel que viene, bendito es el que vino y el que regresará. Baruch Hashem. Shabbat Shalom a todos, familia, un abrazo muy fuerte, un saludo a la distancia. Qué alegría podernos ver, qué alegría podernos saludar, qué alegría poder saber que el Señor hace todo posible para que tú y yo el día de hoy estemos aquí, en Echad, en unidad. Pues familia, Shabbat Shalom, vamos a tomar nuestros asientos, vamos a recordar brevemente lo que hemos estado estudiando en esta semana. ¿Alguien sabe el nombre de la parashá que estudiamos en esta semana en casita? Estudiamos la parashá que lleva nombre Tzav. ¿Y Tzav qué significa? Ordena. ¿Qué significa? Consagra. Tzav tiene una implicación en la palabra, en la raíz hebrea, de ordenar, pero no como aquel que envía, como aquel que levanta, como aquel que consagra. Y esta indicación se la dio el Eterno, Yehoshua HaMashiach, a Moshe, a Moisés, dando así la instrucción de que por medio de el sacrificio de un animal y de el lavamiento de los Kohanim, ¿recuerdan qué significa? Sacerdotes. Entonces, con el lavamiento público, la tevilá que hicieron públicamente los sacerdotes, haciendo o evocando la muerte de nuestro Señor Yehoshua, fíjate, antes de que fuese estipulada la tevilá, el Señor agarra y les dice, estos chicos, para poderlos consagrar, a separar para mí, es necesario que ellos den una evidencia pública delante de toda la comunidad de Israel que ciertamente estos hombres, que era Aarón y su casa, Aarón y sus hijos, han muerto a ellos mismos. Se acerca el verano, se acerca el tiempo en lo cual nosotros tendremos la oportunidad de hacer tevilá, de hacer bautizos, de podernos dar evidencia y hacerlo públicamente, porque a ver, la Escritura dice que todo aquel que cree en él ya no morirá más, sino que vendrá de la muerte a la vida eterna. Recordemos también este episodio donde estaba Yehoshua crucificado en el madero y junto a él estaban los dos ladrones. Ciertamente uno de esos dos ladrones creyó en aquel que estaba siendo ejecutado y dijo, verdaderamente tú eres Elohim, verdaderamente tú eres Dios, verdaderamente tú no has hecho nada, pero como para estar aquí. Por cuanto has creído, le dice Yehoshua, el día de hoy vendrás a mi reino. El día de hoy te recibiré en gloria. Y bueno, de allí se puede sacar un tema, pero lo que yo voy es que esta persona, este ladrón que estaba siendo ejecutado, al igual que Mashiach, en el mismo lugar, en el mismo momento, no tuvo la oportunidad de hacer ¿qué? Tevilá, inmersión, bautismo, evidencia pública. Pero ¿sabes algo? En tu corazón has creído en el Evangelio. En tu corazón el Señor te ha conocido, se ha revelado a ti. Pero la oportunidad de evidenciarlo y hacerlo público no tiene precio. ¿Sabes por qué? Porque a raíz de que tú tomes la decisión de hacerte tevilá, de bautizar, tú y yo y otros hermanos pondremos nuestros ojos en ti, dando evidencia de que verdaderamente Juan ya no es el mismo Juan que era antes, sino que a partir de esa decisión voluntaria y pública delante de toda la comunidad de Israel y delante de los mismos cielos, será público ¿qué? Su nuevo nacimiento. Mi hija me estaba haciendo unas preguntas a la noche, me dice, pero papá, ¿por qué tenemos que bautizarnos?
yo sé que es un mandamiento, pero me gustaría saber qué es lo que conlleva en ello. Y yo le dije, hija, el bautismo es el símbolo de la muerte física y espiritual de mi vida, una nueva criatura. Ya no nazco más de carne y sangre, que es corrupción, sino nazco del agua, del Ruach y del Espíritu. Es por eso que el Señor manda con su propio testimonio que Yehoshua, ¿se acuerdan quién le bautizó? Yohanan el Inmersor o Juan el Bautista, conocido coloquialmente. Agarra y le dice Juan, ¿pero qué dice el Señor? Bautízame tú a mí. Y el Señor dijo, es necesario que lo hagas. Es necesario que hagas esto, dando el testimonio de que obviamente él no era una vieja persona, ni una persona con pecado para poderse bautizar, sino que a raíz de eso él iba a tomar la posesión del sumo sacerdocio o del sacerdocio alto, santo, para poder él en ese madero expiar nuestros pecados. Pero si el Señor lo hizo, yo también lo quiero hacer. Obviamente, yo no nací siendo santo, sino me convertí en santo, entendiendo santo como distinguido, en el momento en que yo tomé la decisión de confiar en el sacrificio de mi Salvador, Yehoshua, y de dar evidencia con mi vida de que he creído en él. Por lo tanto, el hacerlo público es de suma importancia y el Señor nos lo muestra en esta Parashat Tzaf, cuando le ordena que delante de toda la comunidad ellos sean ¿qué? Limpios, ellos sean lavados, para que delante de toda la comunidad ellos no vuelvan a decir, yo conocí a Aarón, lavo juntamente con él. ¿Sí me explico? Oye, yo hice ladrillos con Aarón, yo estaba en la cantera partiendo rocas con Aarón. Yo conocí a Aarón, que era un renegón del Señor, sino que delante de toda la comunidad ellos dieran testimonio de que Aarón, de que los hijos Nadab, Abiú y ¿alguien me recuerda el otro nombre? ¿Eh? Eleazar, Nadab, Abiú y me falta uno. ¿Eh? No, Abiram no. Bueno, perdón, ahora mismo se me fue el nombre. Ellos ya no eran las mismas personas y ya no iban a ser las mismas personas que la gente conoció, sino que ahora ellos, por medio del bautismo, iban a dar evidencia de lo que el Señor estaba haciendo en ellos a través del Señor. Por eso es tan necesario que tú y yo tomemos la decisión de Itamar, exactamente, Itamar. Ellos fueron los descendientes de Aarón, los primeros sacerdotes que oficiaron al Señor dentro del primer ¿qué? Mishkan, dentro del primer tabernáculo, del primer templo hecho con, ¿se acuerdan con qué fue hecho? Con pieles, con telas, con mantos. Increíble, ¿no? Entonces, para puntualizar esto nos da a nosotros la oportunidad de tomar una decisión hoy nuevamente, de dar evidencia de yo ya estoy harto de vivir de la forma en que vivo. He dicho que creo en el Señor Yehoshua y me gustaría que la comunidad sea testigo y los cielos de que mi nuevo nacimiento no solamente es un título que se me ha imputado, sino que me gustaría que toda la comunidad diariamente y continuamente me esté observando, para que yo pueda dar verdaderamente testimonio de que el David que conocieron anteriormente ya no es el David que va a salir de las aguas, porque el David que va a salir de las aguas ha tomado la decisión de que en cuanto sale de las aguas va a ser ¿qué? La voluntad del Señor y no su propia voluntad. ¿Se imaginan? ¡Qué bonito! Al final, nosotros decimos, vale, pues el bautismo es un requisito, pero no solo es un requisito, es una oportunidad que yo me doy a mí mismo de dar evidencia si verdaderamente le pertenezco o no le pertenezco al Señor. Es importante. Y el Señor lo hizo para que tanto Aarón como su familia lo hiciera públicamente delante de todos. Increíble. Y no fue hasta ese momento que ellos comenzaron a oficiar. Entonces, cuando Aarón se bautizó, cuando Aarón fue limpio, fue purificado, que eso significa tevilá, purificado, consagrado, limpio, fue que empezó a oficiar y a ser la sombra de aquel que iba a venir.
de Yehoshua HaMashiach. ¿Recuerdan? De este mediador que la gente le traía ¿qué? Los animalitos y ponía Aarón la mano en el animalito y la mano en aquel que ha sido pecador y que ha defraudado y transgresor de la Torá. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Dios. Pero fue hasta ese momento, antes no había sido. Antes solamente oficiaban ¿qué? Incienso. Quizá levantaban una minjá, pero el primer Korban Hatat y el primer Korban Hasham que oficiaron ellos fue hasta después de qué? De este momento tan preciso y tan oportuno que dio evidencia pública de que yo ya no podría ver al mismo Aarón con el que yo fui esclavo, con el que yo conocí, del lado de mi casa, mi vecino Aarón, el renegón, ¿me explico? El que se enojaba, sino que ahora Aarón, con las vestiduras sacerdotales, que esto portaban, ¿qué? ¿Qué significa la palabra Cohen? Libre. Él portaba ya vestiduras no más de esclavo, no más de una persona común, sino de una persona libre, pero no libre para hacer su propia voluntad, como lo hemos estudiado y lo dice Pedro, sino libres como siervos totalmente y absolutamente y exclusivamente del Señor. Por lo tanto, Aarón en ese momento iba a ser la figura misma del mediador entre Elohim y nosotros. ¡Wow! ¿No? Precioso. ¿A cuántos, me gustaría preguntar, les gustaría, para los que no han tomado la decisión, para que se lo empiecen a plantear, en este año poder dar evidencia delante de los cielos, delante del Señor, de poder hacer una tevilá en amor, una tevilá, un bautismo en obediencia, un bautismo que con un entendimiento claro de que no somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que somos bautizados en el nombre que es sobre todo nombre, y este es Yehoshua. Un solo bautismo y una sola vía para libertad. Así que familia, pues dejando este punto que yo lo dejé y lo quería compartir con ustedes de esta hermosa Parashat Tzav, vamos a pasar ahora sí con el estudio de Samuel, para que vayan abriendo primer libro de Samuel, capítulo 18, y esta es la segunda parte. Voy a dar un poquito a esto. Hola, hola, Shabbat Shalom. Bueno, pues sí. Primera Samuel, capítulo 18, parte 2. Esto es algo súper conciso, esto es algo que es súper práctico. Recuerden que toda la escritura fue dada para nosotros, ¿para qué? Para que estemos enteramente preparados para toda buena obra, para que estemos enteramente preparados para ofrecer un servicio al Señor, para que nuestro servicio al Señor sea nuestro culto racional, para que el día de hoy tú te hayas levantado, hayas abierto los ojos y lo primero que hagas tú y yo, que sea agradecerle al Señor y darle este sacrificio de alabanza. Señor, bendito eres tú, Adonai, mi Elohim, porque me diste la oportunidad de poder abrir mis ojos y poder declarar tus verdades, tus grandezas y tu poder a todas las naciones. Amén. Así que familia, me gustaría que se lo replanteen. Yo, por ejemplo, tomé la decisión de volverme a bautizar, que yo estaba consciente que yo me había bautizado, pero lo había hecho en una circunstancia mal. Mi vida verdaderamente no daba evidencia de que yo era salvo, de que yo era creyente, porque seguía viviendo a mi forma de pensar, a mi forma de vivir. Y claro, yo lo hice público, porque se suele hacer en eventos públicos, pero mi vida no testificaba, mi vida no era coherente, no era congruente con lo que yo estaba demostrando en ese momento. Entonces yo tomé la decisión de decir, bueno, voy a replantearme el bautismo porque veo que mi vida es completamente diferente, veo que mi modo de pensar ha cambiado y veo que incluso mis acciones son completamente diferentes. Quiero volverme a bautizar, pero esta vez lo voy a hacer correctamente y lo voy a hacer. Y es por eso que nosotros hace 2 años tomamos la decisión de bautizarnos, de hacer tevilá y de dar testimonio a la comunidad de que el David que conocían antes ya no volverá jamás. Eso espero, ¿no? Por misericordia y por gracia de Dios.
pero de que en ese momento el David que salió de las aguas es un David conforme a la voluntad del Señor, que va a poner su empeño en honrar al Señor. Y eso fue la decisión que yo tomé. Obviamente hubo muchas personas de la familia que decían, pero bueno, si estoy bien bautizado, y poderle hacer entender esto, pues es un poco complicado. Solamente el Señor nos da la sabiduría y el entendimiento para poderlo ejecutar y para poderlo compartir también. Así que familia, pues vamos a empezar. Esto es breve, es rápido, digo, tiene mucha carne magra, algo que nosotros vamos a poder sacar y es lo que nosotros vamos a poder llevarnos el día de hoy a casa para poder poner en práctica y que sea nuestra vida creyente, nuestra vida, no me gusta llamar vida cristiana, sino la vida del creyente, nuestro peregrinar más sencillo, más fácil y más llevadero de la mano del Señor. Viendo la trayectoria de Shaul, el primer rey de Israel, y ver cómo él mismo apartó su corazón, sus ojos y cada uno de sus miembros de Adonai. ¿Se acuerdan la exhortación que nos hace Pablo? Que así como nosotros en nuestra antigua vida presentamos nuestros miembros para el servicio del Hasatán, del maligno, del acusador, de nuestros propios deleites, de esa misma forma tomemos la decisión de presentar cada uno de nuestros miembros al servicio del Señor en santidad, en amor, en paz, y ya nos empieza a dar ese compendio de bienestar y de atributos que solamente puede tener aquel al cual el Señor le ha llamado y ha decidido vivir por él. Entonces, Saúl, de la misma forma en la que había comenzado a presentarse delante del Señor para honrar al Señor, para hacer esa forma de Dios tierra, porque eso era lo que tenía que reflejar el rey, la justicia, la imparcialidad, la no obstenticidad, o sea, no ser ostentosos, por eso los mandamientos específicamente de los reyes, no tienen que tener carros de guerra para sí, no tienen que amontonar riquezas, tienen que ser marido de una sola mujer, etcétera, etcétera, para que vean que una persona común, pero que ha sido elegida por el Señor, puede seguir siendo, ¿qué? Copartícipe del pueblo y puede tener una autoridad y una estima de parte de Dios para que el pueblo pueda venir y refugiarse en él. Porque eso era lo que hacía Samuel, ¿se acuerdan? Que los shoftim, los jueces, eran que reconciliadores y conciliadores de asuntos que tenían que ver con la voluntad del Señor. Y eso era lo que tenía que hacer el rey. Pero ¿sabes algo? El pueblo pidió un rey no conforme a la voluntad del Señor, sino el pueblo pidió un rey conforme a su propia voluntad, para saciar y cumplir cada una de sus deseos y pensamientos. ¿Y sabes algo? La Biblia lo dice. Saúl salió de la tribu más pequeña, con las personas que menos esperaban de su familia, y salió una persona que no tenía carácter, que incluso se podía dar a entender que él mismo ni siquiera se la creía que era rey, que empezó a ejecutar y empezó a delegar porque diciendo, bueno, toma tú la decisión porque yo no puedo tomarla, no sé qué hacer. Se escondió el día que fue llamado y que, ¿se acuerdan? Y que la suerte cayó sobre él y su familia, de repente dijeron, pero este hombre tan grande, ¿dónde se pudo haber escondido? Estaba en la ropa, en las maletas de todos los viajeros, ¿se acuerdan? Y de allí el Señor lo mandó a llamar. Una persona que no tenía las competencias, una persona que no había sido trabajado ni forjado en el amor del Eterno, como lo estaba haciendo aquella persona que desde su juventud, que desde su niñez conocía la bendita y santa Escritura. Una persona que tenía temor por el Señor, una persona que hacía todo lo que hacía, sea obedecer a sus padres, hacer algo para sus padres, hacer algo para su trabajo, para el Señor. Todo lo que hacía este que el Señor después nombró rey, y no solamente le nombró rey, sino le dijo, esta persona es semejante a mi corazón, que da su vida por su pueblo, que da su vida por sus ovejas, este soy yo reflejado en una persona. Entonces, de esto que pudo haber participado Saúl, hizo completamente lo opuesto. Él desprendió primeramente su corazón de atender la voluntad y la voz de Adonai para poder saciar sus propios deseos. El pueblo, ¿no? Exactamente. Al principio de su decadencia fue obedecer más lo que el pueblo que lo que... También me preguntó, oye, ¿pero qué hiciste? Es que el pueblo me presionó. Es que el pueblo pidió que lo hiciera. Oye, pero tú eres el rey. Al pueblo no se le va a demandar esto, el pueblo sufrirá las consecuencias, pero que se le está demandando es a ti, Saúl. Y luego apartó sus ojos
Se desviaron sus ojos. Él empezó a codiciar ganancias, tesoros, impuestos, mujeres, y empezó a desviar su corazón, sus ojos y cada parte de su cuerpo. Nos pone esto a reflexionar que esto no sucedió de un día para otro. Ojo, hay evidencias, hay indicios, hay como ciertos señales, hay señales de que yo me estoy desviando, de que yo estoy caminando hacia el lado opuesto diariamente. Dice la Escritura que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad que vive en nosotros, nos guía a toda verdad. ¿Y a qué más? Al arrepentimiento. O sea, hacer que esa vocecita que te estás escuchando el día de hoy, o que escuchas, o que has dejado de escuchar, eso se llama conciencia. Y la conciencia proviene del Señor. Y la conciencia trabaja juntamente con el espíritu de santidad del Señor, que te dice: David, lo estás haciendo bien. David, esto no lo dominamos, vamos a dejarlo mejor de hacer y vamos a preguntar al Señor. Esa vocecita que tú escuchas, que no es Pepe Grillo de Pinocho, ¿me explico? Que no es tu alma o tu ángel y tu diablito, como se nos presenta en caricaturas, en películas, en cómics, sino que esta vocecita que verdaderamente se vuelve realidad es el poder del Espíritu de Santidad del Señor trabajando en ti y en mí, diciéndote: David, para allá no. David, sigue. David, no sueltes la toalla. Sigue. Eso. Despacio, pero apretado. Firme, seguro, tranquilo, pero constante. Esa vocecita que tú y yo hemos escuchado, que estamos escuchando o quizá hemos dejado de escuchar, no se va de un día para otro. No es como nosotros. Nosotros somos ¿qué? Viscerales. Somos personas emocionales. Yo de repente veo que mi hija está haciendo algo, me fastidio y digo: ¿sabes qué, Anne? Ya no te vuelvo a decir nada. No es así. El amor del Señor, uno de sus atributos más preciosos y gloriosos para nuestro beneficio, es que es incansable. Por eso dice la Escritura que su misericordia es nueva cada mañana, porque cada día y cada mañana tenemos la oportunidad de volvernos al Señor. Tenemos la oportunidad de amar al Señor. Y es por eso que el Señor no se rinde con nosotros, no se cansa y cada día nos da santidad para que diga: David, tú eres distinto. David, tú conoces lo que tienes que hacer. David, no puedes tú volver a comportarte como una persona incrédula, como una persona que no tiene temor de mí. Y estas son señales que seguramente el Señor, porque dice la Escritura que el Señor envistió a Saúl de su ruaj y que no solamente lo dejó ahí, sino que le dio un corazón nuevo. El Señor, esta vocecita, le dijo: Saúl, ¿a dónde vas? Saúl, ¿qué vas a hacer? Saúl, no lo hagas. ¿Se acuerdan? Una vez que Saúl, lo que hemos estudiado anteriormente, iba a hacer la voluntad del Señor al consultar con quién, con el sacerdote, si tenían o no que pelear, ¿recuerdan? Pero cuando vio y escuchó que el pueblo estaba con un grito de guerra, dijo: sacerdote, quítate porque me estorbas. ¿Se acuerdan de eso? Él le dijo: sacerdote, apártate. Y dice que retiró su mano de consultar al sacerdote para saber si debía o no ir a la batalla. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que casi mata a su propio hijo. ¿Se imaginan eso? ¡Wow! Y esto es lo que nos da a nosotros indicios y señales de que en la vida de Saúl no había desaparecido y el Rúa, el Espíritu del Señor, no lo había abandonado de un día para otro, sino que tuvo alertas, tuvo señales, tuvo indicios en su vida para decir: Saúl, estás haciendo las cosas mal. Ven, conversemos y hazte Shubá, vuélvete al Señor. Deja tu mal camino y vuelve al camino del Señor. O sea, haz un giro, ¿qué? 90 grados y dale la espalda a lo que te está alejando del Señor. Aléjate de lo que te aleja de mí, Saúl. Pero Saúl tomó su decisión constante y firmemente. Cada vez que el Señor le hablaba por medio de su espíritu, ¿qué era lo que hacía Saúl? Lo contristaba y tomaba decisiones en pro de su propio bienestar, de su propia seguridad, de su propio beneficio. Y eso fue lo que hizo tomar al Señor la decisión de declarar las siguientes palabras.
¿Se acuerdan? Me cansé de este hombre. La escritura te lo dice en una transliteración castellana para que se pueda entender el mismo concepto. Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl. Pero la misma escritura se contradice al decir que Dios no es hombre para, ni hijo de hombre para. Exactamente. Por lo tanto, estamos entendiendo que la misma palabra tiene dos usos y tiene dos ocupaciones en este mismo verso, que era desistí de este hombre, porque este hombre desistió de mí. Es interesante. Por lo tanto, esto no sucedió de un día para otro, sino que fue seducido por su propia concupiscencia y como resultado final fue el pecado y el resultado ya último fue la muerte espiritual. Recordemos lo que dice Jacob, Santiago 1:13 al 16, ahí está Santiago sentadito. Cuando sean tentados, recuerden de no decir Dios me está tentando, porque Dios nunca es tentador para que tú hagas el mal, y Él jamás tienta a nadie, sino que la tentación proviene de nuestros propios deseos. Esto se llama concupiscencia. La concupiscencia no proviene del Señor. Oye, David, pero es que yo he estudiado que el Señor dice en Filipenses que Él produce el querer como el hacer. Claro, pero Él produce todo bien. ¿Me explico? Él produce toda justicia, todo honra, todo amor. El Señor jamás producirá en ti que vayas y acabes con la vida de una persona. ¿No es así? Eso va en contra de su propia constitución del Señor. ¿Sí me explico? Sino que el Señor es dador de vida y es creador. Entonces, lo que dice la Escritura es que la concupiscencia es aquello que permanece en nosotros cuando somos seducidos a hacer algo. El día de ayer estaba justamente hablando de esto con unas personas, unos hermanos, y yo les decía, es como si yo quisiera algo que tiene un precio, tiene un valor, pero mi deseo es tal por esa cosa que yo evito pagar el precio, que yo evito pensar en las posibles consecuencias, agarro y lo tomo y lo guardo. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues mi concupiscencia, mi deseo desordenado, porque eso es lo que es mi concupiscencia, pasión o deseo desordenado, que no lleva un orden, me provocó a ejecutar tal acción, agarré, lo tomé para mí sin pensar en las posibles consecuencias. Y las posibles consecuencias es que había cámaras de vigilancia, alguna persona que me vio, me denunció, yo tengo que pagar el costo de lo que me robé, y si no lo pago, ¿qué es lo que sucede? Me voy hasta prisión. Por eso dice la Escritura que dice, la tentación viene de nuestra concupiscencia, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos, y aquí viene el proceso de la concupiscencia, nacen pecaminosos y el pecado, cuando da a luz, deja crecer, da a luz la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. El pecado no tiene nada que ver con el Señor. El hecho de que el Señor lo haya constituido rey sobre su pueblo no significa que el Señor también lo había preparado para que este hombre pecara, prevaricar y profanar el nombre del Señor como lo hizo. Sino que estuviera dentro de los planes del Señor. Claro, que eso estuviera dentro de los planes del Señor, y no es así. Dice la Escritura que cada uno es tentado conforme a su propia pasión o deseo desordenado. El destrono de Saúl fue progresivo y totalmente voluntario. Samuel le lloraba. Samuel decía, Señor, ten misericordia de Saúl. Y el Señor le dice, Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a este hombre que verdadera y evidentemente me ha rechazado? No actúes como un necio, le dice el Señor a Samuel. No actúes como un necio. Por lo tanto, el destrono de Saúl fue progresivo y totalmente voluntario, desde su más profundo ser. O sea, todo comenzó desde un pensamiento, desde una emoción, desde un sentimiento, hasta hacerlo material, tratando de matar a David 2 veces con su misma lanza. ¿Se imaginan? ¿Cómo lo espiritual puede afectar en lo material? ¿Cómo lo que es espiritual trasciende y se puede materializar a tal grado de que podamos hacer y afectar a
Yo siempre lo he dicho y siempre he defendido esta postura. Nuestras decisiones afectan para bien o para mal, no solo a nosotros. Bueno, yo tomé esta decisión, yo voy a pagar las consecuencias. Es mentira. Las decisiones que tú y yo tomamos no solamente nos afectan a nosotros, afectan a nuestro círculo más próximo, que es nuestra familia, a nuestros amigos, nuestros trabajos, nuestras escuelas, y todo va como una onda, como cuando cae una piedra en el agua y hace ondas, sea para bien o sea para mal. ¿Sí me explico? Entonces, entendamos esto. Cada decisión que nosotros tomemos van a afectar a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestra comunidad, a nuestros compañeros de trabajo, para bien o para mal. Siempre. Por lo tanto, de lo espiritual pasó a lo físico y todo empieza por un deseo. Todo comienza por un pensamiento, por un sentimiento, hasta materializarse y hacerlo realidad. Y Saúl lo hizo realidad cuando se rebeló contra Elohim y, como era de esperar, fracasó totalmente. Porque la posible victoria de Saúl cuando se alejó del Señor, que él pensó que iba a tener victoria, que él pensó que iba a poder seguir venciendo, cuando salió este paladín, ¿qué fue lo primero que hizo Saúl? Se escondió, tuvo pánico, tuvo miedo. ¿Dónde está aquel Saúl que salía a las batallas? ¿Se acuerdan? ¿Dónde está aquel Saúl que cuando sus mismos siervos dijeron, estos son los que no te daban voto de que eras rey? Aquel Saúl que dijo, el día de hoy no morirá nadie, porque la victoria nos la ha dado Dios. ¿Dónde quedó aquel Saúl? Ahora veremos las últimas palabras, perdón, las últimas patadas de ahogado, como solemos decir, de Saúl, cuando perdemos el control total de las cosas y cómo él se propuso a ir en contra de la voluntad soberana de Elohim a toda costa. Ya no solamente Saúl estaba enojado con Dios, ya no solamente estaba rebelado o en rebelión con Dios, sino que estaba en rebelión y en batalla constante contra todo aquello que el Señor levantaba para su voluntad. Samuel 18, verso 12. Después, Saúl tenía miedo de David, porque el Señor estaba con él, pero se había apartado de... Tenía miedo, tenía temor, pero el miedo trajo consigo ¿qué? El celo, trajo consigo la envidia, trajo consigo el orgullo, trajo consigo el prejuicio. ¿Se imaginan? Romanos 8:33. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Elohim ha elegido para sí? Nadie, porque Elohim mismo nos puso en una relación correcta con él. En otras versiones más comunes dice, ¿quién se atreverá a acusar a los escogidos de Dios? Nadie, porque el Señor los ha hecho ministros suyos. Por eso David estaba completamente tranquilo. David en su cabeza nunca pensó lo que estaba maquinando la cabeza y el corazón de Saúl. Dice la Escritura que Saúl intentó matarlo 2 veces con la lanza. Eso significa que la primera vez que le lanzó la lanza Saúl a David, se levantó, la esquivó, pero él se volvió a sentar. Él se volvió a sentar, él volvió a tomar su arpa y empezó a tocar, empezó a hacer lo que tenía que hacer. Y la segunda vez, lo mismo. Pero dice la Escritura que el mismo Yehoshua HaMashiach nos enseñó de poner la otra mejilla. Pero si la vuelves a poner es porque eres un tontuelas. ¿Me explico? Porque ya te acuerdas, te pones de acuerdo y te compinchas con la maldad y el pecado de la persona. Por eso dice que si una persona te da una bofetada, tú pongas la otra. Siempre dando el beneficio de que la otra persona se arrepienta, sabiendo que tú no te vas a mover de allí. Eso fue lo que David hizo. Se volvió a sentar después de que Saúl le lanzó por primera vez la lanza. Pero cuando se la lanzó por segunda vez, dice la Escritura, que David salió de su presencia. Pero es que entendemos que la gracia del Espíritu Santo de Rúa tenía a David. Claro, por supuesto. Él se hubiera quedado ahí, hasta lo hubieran atravesado, por supuesto. Y mira lo que dice, finalmente lo echó de su presencia. O sea, Saúl finalmente hizo que David se fuera lejos de él.
y lo nombró comandante sobre 1000 hombres. Y David era fiel en lo que hacía. Esto sabía, o sea, cuando rey lo propuso y lo nombró capitán y comandante de 1000 personas, todas aquellas personas por las cuales David escogió o escogieron de estar del bando de David, sabían que era una misión suicida. Sabían que para los fines que el rey había convocado este pequeño ejército de mercenarios, ¿no? Bueno, este pequeño ejército de hombres valientes era para hacer el trabajo sucio, para hacer las cosas más difíciles y complicadas que se tenían que hacer, ¿no? Y en realidad era para que David muriera. Y el fin y el propósito y la motivación con lo cual Saúl lo hizo, porque si no lo hubiera nombrado capitán de su ejército. ¿Me explico? Pero no, porque el propósito de David era, el capitán de su ejército tenía que presentarse delante de David para decirle el reporte, planes, para decirle las posibles batallas y las posibles cruzadas. Pero lo que hizo este hombre fue mandarlo lejos de su ejército. Este es mi ejército y yo te voy a nombrar como capitán de 1000 soldados, para que tú vayas e incursiones y veas y tantees cómo está el terreno enemigo. Este era el corazón. Y fíjate, ¿y sabes qué es lo que hacía David? Lo hizo fielmente, lo hizo diligentemente. Él agarró y dijo, sí, señor, está bien, vale, tú adelante, con toda la confianza en que, ¿qué? En que Dios estaba con él, pero ¿qué más? Que él estaba siendo útil y sirviendo a su rey. Fíjate, el corazón de una persona conforme al corazón de Dios. Y aquí una acción descabellada más. Saúl decidió vivir atormentado, está echando a David lejos de él. ¿Quién era quien tocaba el arpa para que se relajara? Tomó una decisión más descabellada, que nadie lo veía venir, pero echó a David de su presencia, siendo la única persona que era capaz de tranquilizarlo en su locura. Se quitó la medicina. Y no se quitó la medicina. Y no solo eso, sino que también el mismo David mantenía su trono estable, por cuanto él comandaba las guerras y las ganaba. ¿Qué era lo que hacía? Afirmaba el trono de Saúl. Las glorias no eran para David, a David se le reconocían, pero el trono y el temor de todos los pueblos aledaños era el rey de Israel. El orgullo es el orgullo. Pero el orgullo efectivamente es lo más mortal que una espada de doble filo, que tomar veneno de aspid, de serpiente venenosa. El orgullo puede estar dentro de ti y te puede estar matando silenciosamente, 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 hasta que pierdes toda sensibilidad, hasta que empiezas a enojarte hasta contigo mismo, hasta que estás tan irritado contigo mismo que no puedes hablar con nadie, nadie te puede decir nada, porque no. Pero ahí tenemos que entender es que cuando tú no tienes el espíritu no vas a entenderlo. Es imposible una persona que no tenga el espíritu. Claro, por eso mismo. La persona que actúa de esa manera, con irritación, como dices, están dando señales. Claro, y está en un proceso también. Porque... No, yo no estoy hablando de una común denominador, que sea su promedio de vida, sino, a ver, dice la Escritura, y esto hay que tenerlo presente, la Escritura dice, airaos, pero no pequéis. ¿Qué es lo que te dice el Señor? Gerson, está bien que te enojes, no hay nada de malo en ello, ¿vale? O sea, eres humano, eres polvo, sé lo que eres, sé la situación que te encuentras, está bien que te enojes, pero lo que no debes hacer es la acción de enojarte. Airaos, pero no pequéis. Enójate, vale, pero no tomes represalias con ello, pero no ejecutes. O sea, las emociones son imposibles de no ejecutarlas. Claro. Pero que a consecuencia de ellas no se ejecuten también. Efectivamente, y todavía nos manda, nos da una oportunidad preciosa el Señor. Amaneces tu día y te enojaste, bueno, pues tienes hasta la puesta de sol para relajarte, para arrepentirte, para perdonar o para desenojarte. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y te da bastante orgullo. O sea, si estás comenzando tu día y ya empezaste con un enojo, tienes dos opciones. Una, o te lo callas y te muerdes y dices tú, tengo razón por estar enojado, pero no voy a ejecutar juicio, no voy a proceder. Airaos, pero no pequéis, porque mi justicia no opera la justicia del Por eso Señor. es que entendemos
que todo, hablando generalmente Ujú. nosotros como humanos, todos somos pecadores. Todos. No hay ni uno que se No hay ni uno. No. Sí. Pero aquí lo importante es no vivir Exacto. sabiendo y teniendo esa condición. A ver, yo sé que soy pecador, pero eso no me excusa para yo hacer locuras. No, esa es otra cosa. Esa es otra Claro. diferente. Hablamos nosotros los que estamos entendiendo, comprendiendo, pero en ese momento no entendían. Claro, por supuesto. O sea, fíjate, dice la escritura, a quien, ¿cómo es? A mayor compromiso, más responsabilidad. ¿Cómo es? Exactamente, al que se le da más, se le demandará más. Ahora que tú No se te sabiendo, puede demandar de algo que no sabes. si lo haces sabiendo y queriendo hacerlo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El Señor sabe que somos polvo, sabe que somos imperfectos, sabe que somos pecadores, pero lo que sí nos dice el Señor es, está válido que te enojes, pero no ejecutes ese enojo, porque ya tu justicia, tu posible justicia, ya no, pero yo ya no tengo nada que ver con eso. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ve, reconcíliate, ve y canta salmos, ve y ponte en oración, haz lo necesario para salir de ese enojo. Y era algo que lo que estamos viendo que Saúl había desestimado por completo. O sea, en otras palabras es, muere a tu carne y haz lo que hizo El Señor, Josué, ¿no? el Señor. Por lo tanto, no solamente que lo tranquilizaba, repito, sino que también mantenía su trono estable por cuanto ganaba las batallas para él. Qué locura, ¿no? Pues muchas veces así actuamos nosotros, cuando tomamos nuestras propias decisiones sin ir y consultar al Señor. Si mis decisiones, si mis deseos, si mis ganas van conforme a su voluntad o no. Tengamos cuidado porque está escrito, Proverbios 19:3. La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. La gente tomamos nuestras propias decisiones y si nos sale mal, nos enojamos con el Señor. Señor, no que todo lo que haga prosperará, no que todo lo que pisa la planta de mi pie será mío, no que todo lo que emprenda con el fruto de mis manos prosperará. Sí, David, eso dice, eso lo digo yo, pero por cuanto vaya alineado a mi voluntad. Claro. ¿Sí me explico? Ese negocio que tú querías es un negocio chueco, es un negocio que quiere evadir impuestos y, oye, Ahí es muy importante de conocer los mandamientos del Señor, a que tengas confianza. Claro. Porque si no, estás pidiendo algo que igual va en contra de la misma. Efectivamente. Entonces recordemos esto, Proverbios 19:3, la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Si las entonces hay el fundamento es Cristo, luego son los profesores y luego los profetas Efectivamente. y los, ¿cómo se llaman? Los profetas y Los apóstoles. los apóstoles, y luego como sobreedifiques de las apóstoles. Efectivamente. Por supuesto que sí. Por eso es necesario que toda la rama y todo el principio de doctrina de los apóstoles, de los profetas y del mismo Señor cuando vino a enseñar, fue su voluntad, fue su Torah. Por lo tanto, si tú y yo edificamos o sobreedificamos con la base de la Torah, pues obviamente seremos semejantes a esos hombres que construyen su casa sobre la roca. Y habrá un éxito contundente al que no se nos caiga el chiringuito, al que vengan tormentas, al que vengan lluvias, aguaceros, y nuestra casa siga firme como desde el primer momento en que la levantamos. Pero también está el hombre o la mujer insensata que le llaman, ¿no? Porque no solo es del hombre, sino es la humanidad, que dice que construyó su casa sobre la arena y a primeras de buenas de primeras que vino la pleamar o la marea alta, se derrumbó. Y ni siquiera necesitó mucha fuerza, sino con el suave, cuando regresa el mar a la costa, con esa misma suavidad, porque no vuelve violentamente, sino que progresivamente va regresando, su casita, adiós. No había cimiento. No había cimiento alguno. Entonces, la vida y trayectoria de David, aquí hay algo que no podemos desestimar. ¿La dirigía quién? Elohim, Hashem. La vida y su trayectoria de David, o sea, su persona y sus acciones, eran dirigidas por el Señor, porque David confiaba su vida en él. Vamos a entender esto. El Señor no hace robots. El Señor a Gerson y lo va a hacer imperfecto y va a hacer que Gerson no peque jamás.
para darle el propósito. ¿Me explico? El Señor le da las competencias a Gerson y Gerson en su respuesta como contribuyente al Señor, ¿qué es lo que va a exhibir él? Fidelidad, abstinencia, dominio propio. Por eso el Señor alaba en su palabra. O no, también, porque se ha visto muchos casos que tampoco, a veces te puede salir tu... No, pero no me refiero a eso. Por eso digo, la Escritura misma alaba al varón o a la mujer que puede refrenar su lengua, ¿no? Bienaventurado el hombre que tiene dominio propio, que agarra su cuerpo y lo somete. Es inclusive el mismo ejemplo de todo lo contrario, Saúl. Es el polo opuesto. Entonces aquí es donde nosotros debemos entender que el Señor estaba con David porque David estaba con el Señor. Era una respuesta recíproca. David había experimentado el amor del Señor y él respondía a su amor. Y vamos a ver por qué lo digo tan certera y absolutamente. ¿Va? David, repito, la vida y trayectoria de David la dirigía Elohim porque David confiaba su vida en él y atesoraba para sí la voluntad del Señor. Los mandamientos, la voluntad. A ver, cuando alguien hable de voluntad de Dios, tiene que entender que la voluntad de Dios son sus ordenanzas. ¿Sí me explico? Sus leyes, sus estatutos, sus mandamientos, sus principios. Por lo tanto, David atesoraba, tenía como suma estima los mandamientos del Señor. Ahora, juntos, como comunidad, vamos a ir buscando el Salmo 119, 91 y vamos a leer juntos esta gran verdad y tomemos una decisión definitiva en cuanto a vivir para nosotros o vivir para el Señor. Salmo 119, verso 91. Salmo 119, 91. La voy a leer yo, si alguien me quiere seguir. Es un poco complicado por aquello de las versiones, ¿no? Sí, claro. Es un poco complicadillo, pero se entiende, exactamente. Entonces, voy a repetir esto para que lo entendamos. La vida y la trayectoria de David la dirigía él, porque David confiaba su vida en él y atesoraba para sí la voluntad divina del Señor. Es lo que tanto hemos mencionado como el Ruach HaMashiach. La voluntad del Señor, la intención de Dios, la voluntad y la mente de Mashiach estaban operando en David. Salmo 119, 91. Miren lo que dice este precioso salmo que me volvió a la vida. Es como si me hubiera comido un seco de carne, esos que te vuelven a la vida. Escuchen esto, ¿eh? Tus juicios siguen vigentes, aún hasta hoy, porque todo sirve a tu voluntad. Si no fuera, escuchen esto, voy a repetir. Tus juicios siguen vigentes aún hasta hoy, porque todo te sirve a tu voluntad. Si no fuera porque amo tus enseñanzas, ¿cuáles son las enseñanzas? Tus mandamientos, tus estatutos. Si no fuera porque los atesoro para mí, como de algo tan valioso, mi sufrimiento me habría matado. Ambos sabemos, y todos sabemos aquí, a qué sufrimiento se refiere David. Al sufrimiento más grande que le puede ocasionar al ser humano, fallarle al Señor, perder su confianza, profanar su nombre. Y esto fue lo que sucedió con David. Y mira lo que dice. David, en medio de su dolor, de su amargo sufrimiento, él recordaba la voluntad del Señor. Y esto es lo que le permaneció con vida. Si no, mi sufrimiento me habría matado. Nunca olvidaré tus instrucciones, porque a través de ella me das vida. Soy tuyo, Señor. Sálvame. Sabes que con devoción sigo tus principios. Aunque los malvados están esperando para tomarme por sorpresa y matarme, mantendré mi pensamiento enfocado en tus enseñanzas. Aunque la vida misma que me está tocando vivir ahora esté causándome un gran desespero, esté con ganas de salir huyendo y dejarlo todo y tirarlo por la borda, circunstancias que me acosan son adversas y no son para nada bonitas, mira lo que dice. Sabes que con devoción sigo tus principios, aunque los malvados están esperando para tomarme por sorpresa, aunque el acusador lo tienes
al pie de tu casa, tocándote la puerta diariamente para que caigas, para que recordarte lo que eras, para recordarte que tú nunca vas a poder ser eso que Dios quiere que seas porque hay corrupción en ti. Escucha esto. Mantendré mi pensamiento enfocado en tus enseñanzas. Esto es lo que nos entrega también Jacob. Es pues a Dios y resistid al diablo. No pelees con el diablo, no tienes por qué pelear. Nadie tiene la autoridad ni la capacidad de pelear con el diablo, ni siquiera de dirigirle ninguna palabra. Es infructuoso, no hay fruto, no hay ventaja alguna de ella, sino tu mente, tu corazón y tu cuerpo sea sometido a la voluntad del Señor. ¿Y saben la consecuencia de esto? ¿Cómo termina Santiago 1:9? Y huirá de ustedes. Y el diablo huirá de ustedes. Y el acusador huirá de ustedes. Reconozco que la perfección humana, el IQ, el coeficiente intelectual del ser humano, tiene límites. Pero tus leyes no tienen límites, porque sus leyes traspasan cualquier estratosfera, porque son o van para arriba o van hacia abajo. Eso es lo que nos hace recordar cuando leemos los mandamientos y cuando leemos un programa, cuando tú quieres actuar de una manera, el espíritu es el que te hace sentir y te hace hablar, que no lo que estás haciendo. Exactamente. Si tuviéramos, pues, yo lo digo, pues si no tuviéramos mejor. Hombre, mira, ayer estaba hablando con un Javier, con un hermano, con un amigo, con un colega, y estábamos hablando acerca del mandamiento de que no traerás ninguna cosa abominable a tu casa. Es un mandamiento, es un mitzvah, es un mitzvot, perdón. Es una mitzvah. No traerás ninguna cosa abominable a tu casa. Entonces, yo le dije como comentario, esto está súper importante porque te das cuenta que el mandamiento es completamente práctico. El mandamiento te invita, te incita a que tú lo practiques. Pero esto es aún más profundo, porque nosotros somos, ¿qué? Casa de Dios. Somos templo del Señor, de su Espíritu de Santidad. Pero si yo me enfoco únicamente en llevar cosas abominables a mi casa física, 4 paredes, entonces quizá estoy omitiendo el verdadero sentido de este mandamiento, que es no traer nada abominable a mi casa. No adoptar para mí un pensamiento, una palabra, una emoción, una circunstancia, un pleonasmo, un populismo que sea vano y que no tenga beneficio para mí. Que no le honre al Señor. Entonces, por eso es que nosotros entendemos esto. Los mandamientos del Señor son tan altos y tan profundos como los describe aquí David. Reconozco que la perfección humana tiene límites, pero tus leyes, Señor, no tienen límites. Mira, dice el 97, y ya vamos a terminar. ¿Cuánto amo tu ley? Termina diciendo esto. ¿Cuánto amo tus mandamientos? En ella medito de día y de noche. Tus mandamientos me han hecho más sabio que mis enemigos. Dice la Escritura que el avisado ve el mal y se aparta. Entonces, la sabiduría, los mandatos del Señor nos hacen estar alertas, nos hacen estar avispados, nos hacen ser personas previsoras. El avisado ve el mal y toma la decisión de apartarse. Entonces viene el enemigo con tantas ganas de destruirte, pero como tú lo divisaste a la distancia, tomaste la decisión con sabiduría y dice David, fui más sabio que mis enemigos y mayor entendido, dice, fui más sabio que mis enemigos porque siempre estoy pensando en tus instrucciones. Interesante, súper interesante. Esto es algo que yo no me acuerdo con quién estaba hablando hace unos días y le dije, entre mayor tiempo pasemos meditando un versículo, no tenemos por qué estar, y le terminé diciendo, todo en exceso es malo. El exceso de mucha Torah también es malo, porque el exceso de mucha Torah te va a hacer ¿a qué? A que no digieras correctamente la palabra del Señor, a que tengas tu conocimiento que ni siquiera puedas tener el entendimiento. Tú puedes conocer, pero no tener el entendimiento. Y tomar la decisión que tomó una persona. ¿Sabes qué? Yo me doy cuenta de que el idioma el que yo estoy leyendo mi Biblia es ilegible, no está nada correcto. Entonces, cuando haya una Biblia
que esté perfectamente traducida conforme al pensamiento y la voluntad del Señor, ese día yo la leeré y volveré a los caminos del Señor. Esta persona el día de hoy marchó, porque tuvo ese pensamiento. Yo creo que no lo tuve ese pensamiento. Muchas veces, No, o sea, empezó a caminar, pero se empezó a dar cuenta de que todo lo que sabía, lo sabía no siempre bien. Y le costó la tarea de desaprender para aprender correctamente. ¿Me explico? Y agarró a esta persona y dijo, esto es mucho trabajo. No, y empezó a caminar bien, y empezó a comer, y empezó a preguntar, y traía esta libretita para apuntar todo y todo. Me decía, David, ¿puedes por favor repetirme este concepto? Porque este concepto dice la Biblia, pero lo dice de una manera diferente. Cosas que nosotros hemos entendido como rudimentos, como principios básicos de la Torá, sí, por el ejercitar de año tras año, Shabbat tras Shabbat, y ciclo de la Torá, y ciclo de la Torá. Pero esta persona, Rosita, tomó la decisión de decir, esto es mucha información, y mucho de lo que está aquí no lo voy a poder hacer, no lo voy a poder ni siquiera comprender. Sí, a ti se te hace raro, pero sucedió y lo dijo públicamente, él lo declaró, y agarró y dijo, pues no. Por lo tanto, la Torá nos enseña esto, que la mucha miel hastía, la mucha miel hace que te hostigue, que te empalague. Cuando vienen unas patatas con un sabor que a ti te gusta y de repente te comes una bolsita y compras otra bolsita y compras otra bolsita, ¿qué produce en ti? Que te hartes y digas, uff, ya no quiero comer más de esta bolsa. sí, pero yo lo entiendo de esta manera. Sí. Se supone que si esa persona estaba aprendiendo, habría que enseñarle, pues, primeramente suave, ¿no? Despacio, ¿no? No estoy hablando de aquí para allá, estoy hablando de lo que esta persona por su propia cuenta empezó a hacer. Pues entonces como estaba sin cabeza, que estaba haciendo lo que él quería. ¿Sí me explico? Claro, o sea, a ver, nosotros aquí, claro. ¿Cuál es la decisión que hemos tomado nosotros? No seguir el orden de las parashot para poder empezar y terminar un libro, pasuk por pasuk, verso a verso, para que podamos tener un entendimiento tranquilo. Claro, porque eso es lo que se pretende, que el siervo del Señor, el creyente, esté enteramente preparado y tenga él la capacidad de discernir e inteligir las cosas que tienen que ver con el Señor. Porque es que nos damos cuenta, imagínate, vamos a una persona nueva que está empezando y que quiere entender y la persona, yo le tengo que tener paciencia. No, por supuesto, y escúchame, se le tuvo paciencia, lo que pasa es que él no tuvo paciencia consigo mismo. Pues entonces, ¿qué habrá pasado? Eso es lo que yo estoy diciendo. No estoy hablando de no orar, Rosita, estoy hablando de que se oró por él, se sigue orando por él, pero él tomó su decisión porque se hastió, se hostigó y dijo, es que esto es imposible. Él por su cuenta. Él venía, preguntaba, se le respondía. Él venía con una duda, si se podía, se le aclaraba. ¿No? Muchas veces dijimos, vale, vamos a estudiarlo y vamos a pensar y vamos a ver de qué forma se puede distribuir. Pero él en su tiempo libre, yo no soy capaz de decirle a una persona, no tengo ni siquiera ese poder para decirle, en tu tiempo libre tienes que hacer esto y esto y esto, no. Cada uno sabe lo que hace. Y él en su tiempo libre agarró y se puso a leer y a leer y a leer y a querer inteligir, a querer entender todas las cosas que, oye, que yo ni siquiera entiendo, y no hablo porque yo sea alguien, sino porque voy poco a poco y porque estoy todavía en pañales en esto de la voluntad de Dios. Voy en pañales, en verdad se los digo, poco a poco, con mucho amor, con mucho temor, ahí vamos, rumiando. Pero es lo que yo digo, todo en exceso es malo, todo en exceso es malo, incluso el estudiar o el leer o consumir Torá, la Biblia, de una forma exhaustiva, sin provecho alguno, te va a terminar agobiando, cansando, o como pasó con esta persona, es que no entiendo esto, no sé cómo hacerlo, y la verdad es que esto es un lío, o sea, no me veo yo haciendo esto. Eso te entiendo. A eso es a lo que me refiero, y nosotros obviamente seguimos orando por esta persona, lo tenemos en mente, lo tenemos en nuestra, incluso hasta preguntamos cómo se encuentra. Claro, o sea, de aquí para acá te digo, siempre está el interés de que tú y yo podamos ser formados de una forma correcta, de unos principios bíblicos, con unos principios y unos rudimentos para que de repente tú agarras y te levantes. Se citó, y lo que necesitamos siempre, Hechos 15, ¿no?
Claro, En el momento en el que los apóstoles pusieron o determinaron que las circunstancias que iban a permitir que una persona accesara y una a la persona no emuná creyente a que pudiera entrar a la emuná, era que, pues, guarda el se Shabbat. alejara de cosas específicas. Exactamente. Primeramente dice, guarda Shabbat. De Shabbat en Shabbat, o sea, guarda Sí. Shabbat. Tú guardas Shabbat y poco a poco Moshe te estará diciendo lo que tienes que hacer. Sí. O sea, la Torah. Entonces, para volver al punto, dice, ¿cuánto amo tu ley? En ella medito de día y de noche. Tus mandamientos me han hecho más sabio que mis enemigos porque siempre estoy pensando en tus instrucciones. De hecho, he adquirido entendimiento que todos mis maestros porque dedico mi tiempo a meditar en tus enseñanzas. Lo que estábamos hablando. Yo no le voy a decir, Eliseo, tienes que leer la Biblia, brother, ¿eh? O sea, ¿cuánto tiempo tienes libre? ¿8 horas o 3 horas o 4 horas? Bueno, pues esas horas tienes que leer. No, sino que voluntariamente, según el don que haya recibido del Señor, según dice la Escritura, que al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces, entre más tengas tú este compromiso, esta emoción, esta pasión por conocer más a tu Salvador y a tu Redentor, pues vas a pasar más o menos tiempo con Él. ¿Y qué forma de pasar con Él? Pues leyendo la Biblia, entendiendo y escudriñando. Y al día de hoy, yo se los digo delante de Dios, hay cosas de la Biblia que no entiendo. Y que si el Señor lo permite, entenderé. Y si no lo permite, si se me permite, cuando estemos delante de Él, pues le preguntaré, oye, Señor, esto es súper complicadísimo, no lo entiendo, ¿no? Por ejemplo, hay una situación que trataremos a lo largo de esta semana y esperamos que podamos tener una respuesta objetiva con respecto a la parashá que viene, la parashá Tazria, que va junto con Metzoraim. Parashot que ambas, no lo voy a decir ahora, ¿no? Pero es una cuestión que va a determinar si una persona puede permanecer inhabilitada mientras esté en una circunstancia o si esa persona, por medio de lo que sucedió con Mashiach y que el día de hoy no hay templo como tal, no hay templo del cual se puede ofrecer un sacrificio físico, pues este mismo mandamiento únicamente es para observarlo y no para ejecutarlo, para que más o menos vayan viendo de qué va el asunto. Pero es tan así que llevamos años leyendo a la Parashat Tazria, pero al día de hoy me di cuenta yo en mi persona que no tengo un entendimiento profundo de este mandamiento, porque no me había sucedido. ¿Sí me explico? Porque no me había sucedido hasta ahora, en la situación en la que me encuentro actualmente, para saber si mi competencia con el Señor es permanente o si mi competencia para con el Señor, mi habilitación, es interrumpida por este periodo de tiempo, ¿no? Bueno, no de mí, o sea, sino de que acabo de ser padre y mi esposa, pues al haber tenido un hijo varón, dice la Escritura, que ella se inhabilitará, ¿no? Está inhabilitada por cuanto hay flujo en ella, no por cuanto al parto. El parto, la recuperación va, cada uno tiene su cuerpo y cada cuerpo es diferente, pero la Torá, la enseñanza y la voluntad de Dios dice que en caso de que sea un varón, la persona, o sea, la madre que dio a luz al varón, permanecerá inhabilitada de las cosas santas y de participar en todos los santos, o sea, ni podrá tocar, ni podrá participar de las cosas santas porque es un mandato de Elohim. Y al ser un hijo varón, pues el doble de tiempo, perdón, una hija mujer, el doble de tiempo, o sea, 80 días. Entonces, claro, eso es la parashá que viene, que corresponde, que es Tazria. Y aquí la pregunta es, si esto va implícito aún en este tiempo, porque hay una parte que yo a lo menos pasé de largo. Tomé los 7 días, que dice que serán 23 días más, no, 33 días más 7. Eso te da un total de 40. Pero esos 7 días se toma del conteo después de que una mujer tiene su periodo menstrual. Después de Después, no, de su periodo menstrual. Cuando una persona tiene su periodo menstrual, dice la Escritura que está inhabilitada de la misma forma que una persona cuando da luz tiene su periodo menstrual. Entonces, esto es algo que me voy a dar a la tarea arduamente de poder estudiar durante esta semana, porque es necesario que sepamos, tanto mi esposa como yo, quedamos en un acuerdo en que ella pues no iba a participar de la comunión en la Kehilá para poder preservar el mandamiento, para poder honrar al Señor. En pocas palabras, por si sí o por si no. Tomamos la decisión juntos de honrar al Señor y de amarle.
Pero si nos damos cuenta de que no es así, bueno, pues ya será para los demás que vayan a empezar con este proceso. Por allá atrás no se sabe, por allá no se sabe. Un cuarto hijo, ¿no? O un cuarto hijo, no, ya no. Pero ya tener realmente, pero ya tener familia es eso presente. Poder, cuando venga una persona y decir, oye, David, en esta situación, bueno, poderle decir literal, abierta y con la confianza de que no se transgrede la voluntad del Señor, adelante. O no, no hay problema. Pero ese es un trabajo que me ha revolotado la cabeza en estos últimos tiempos como no tienen una idea. Es por eso que ustedes no ven a Nere aquí. ¿Mm? Hay un Javerín ahí en Madrid. Aarón, ¿no? Claro, pero él se abstuvo por lo mismo. No, y también sobre todo porque bueno, también pues, fue por lo mismo, claro, porque iba a ir a una fiesta y faltaban 3 días para que... pero no iba a la comunidad. Pero tampoco iba a la comunidad, entonces estaría bien profundizar y aterrizar esto y saber. Porque si no puede una mujer parturienta, entonces tampoco podría una mujer en su periodo de menstruación. Incluso cuando tú tienes una 15 días. Incluso cuando tú tienes una petición y quieres entrar en un reposo para algo, tienes que hacer también eso, o sea... Sí, la purificación, claro. Primero, entonces, fíjense, si nosotros meditamos y cavilamos en la voluntad de Dios, estudiando la Biblia, estudiando la Escritura, pues nos vamos a dar cuenta de que tenemos la intención de honrar al Señor. Mi esposa y yo tomamos la intención de honrar al Señor y bueno, ella no viene por este periodo de tiempo, ya le falta poco, gracias a Dios, pero vamos a poder profundizar más en esto porque dice la Escritura que el que no sabe las cosas como debe saberlo y toma una decisión al respecto, transgrede la Torá. Eso lo dice Jacobo, el que duda peca. Y nosotros dudamos porque no tenemos el consenso completo de esto, preferimos abstenernos que pecar. Dice la Escritura que no hacer votos con el Señor no es pecado. ¿Me explico? Si tú no haces ningún voto con el Señor, no estás transgrediendo la ley, no estás pecando. Pero pecado es si haces un voto y no lo cumples. Entonces, eso es mejor. Abstenerte de hacer votos o abstenerte de tomar decisiones si no tienes el conocimiento, que tomar las decisiones y luego sufrir las consecuencias. Ya, el Señor dará respuesta. Amén. Yo estoy seguro que sí. Y vamos a terminar entonces. Dice, cuánto amo tu ley, en ella medito de día y de noche. De hecho, he adquirido mayor entendimiento que todos mis maestros, porque dedico mi tiempo a meditar en tus enseñanzas. Hasta mi entendimiento supera el de los ancianos por tus caminos. Evito hacer cualquier cosa que me conduzca al mal. Prefiero seguir fiel a tu palabra. Nunca he rechazado tus enseñanzas porque tú mismo me has enseñado lo que debo hacer. Cuando tú y yo tenemos una comunión con el Señor, sépase, o tienes que saber que vas de la mano del Señor, que la mano vas de Él. Él va enderezando tus pasos, Él va guiando tu camino y Él te va quitando obstáculos de enfrente, como esta columna de fuego o esta nube de humo por la noche. ¿Qué era lo que cumplía? No solamente era dar luz, sino era proteger de todo el mal posible aledaño. ¿No es así? Y esa columna de humo, ¿qué era? Lo mismo, era protección, era seguimiento, incluso era la guianza que el pueblo sabía. Dice que si no se movía la columna de humo ni la nube, ellos no se movían y permanecían allí. Y esto es lo que nos dice David. Evito hacer cualquier cosa que me conduce al mal porque prefiero seguir fiel a tu palabra. Voy de tu mano. Más dulce, mira, tus palabras son dulces para mí, más dulces que la miel. Canta en mi boca. Mi entendimiento aumenta al escuchar tu palabra. Cualquier persona que escucha la palabra de Dios y siga estando en el mismo estado, seguramente será porque no le ha dedicado un poco de atención. Haazinu es una de mis parashot favoritas. Presta oído, presta atención, atiende. Haazinu, me fascina esta parashá. Atiende, inclina tu oído a escuchar la voz de Dios y tendrás sabiduría en él. Por ello, aborrezco los caminos del engaño. Tu palabra, y termina diciendo esto, es una lámpara que me muestra por dónde caminar. Una columna de fuego que me guía, que puedo yo ver visiblemente dónde puedo caminar, puedo ver si hay un hoyo, si hay algún bache, si hay algo que está endeble y no lo piso, una alcantarilla sin alcantarilla.
Tu palabra es una lámpara que me muestra por dónde caminar y una luz en mi camino. Has hecho una promesa y la mantendré. Perdón, he hecho una promesa y la mantendré. ¿Cuál es esa promesa que hizo David? Lo dice, seguiré tus principios porque son rectos. ¿Se acuerdan lo que dijimos hace un momento? No hay pecado, no hay maldad en no hacer un voto a Dios. Lo malo es cuando hacemos votos a Dios que no cumplimos. Habrá una consecuencia. Y aquí dice David, he hecho una promesa. Una promesa es un voto. Y la mantendré hasta mi último día. Seguiré tus principios porque son rectos. Y nosotros, desgraciadamente, no crecimos de esta forma. Nosotros no crecimos así. Estamos adquiriendo a cierta edad o en cierta etapa de nuestras vidas este entendimiento. Pero tenemos algo que nos debe dar consuelo. Hoy día, hoy mismo, nuestros hijos sí están creciendo en esto. Nuestros hijos están escuchando. Nuestros hijos podrán decir, evito hacer cualquier cosa que conduzca al mal, porque si quiero seguir fiel a tu palabra. Nuestros hijos podrán decir por voluntad propia, nunca he rechazado tus enseñanzas porque tú mismo me has enseñado lo que debo hacer, porque tus palabras son más dulces que la miel en mi boca. Nuestros hijos sí pueden decir eso, porque pueden ver la maldad y la depravación del mundo, porque ellos van a poder comparar lo que hay aquí afuera y lo que hay aquí. Y pueden ver, así como pueden ver la maldad de este mundo, ellos podrán ver la benignidad del Eterno en nuestras vidas diariamente. Y aquí la enseñanza y la orden divina. Proverbios 22:6 enseña a los niños en el modo correcto de vivir, y aun cuando crezcan, seguirán viviendo en rectitud. Una forma más coloquial y parafraseada de este texto, instruye al niño en su camino, y aun cuando éste fuere mayor de edad, no se apartará de él. Y la enseñanza va de la mano con el ejemplo. La enseñanza propio es integral y sustancial. ¿Sí me explico? Me gustaría que esto pudiera quedar ya, porque con esto vamos a terminar. Si yo les digo a mis hijos que esto o aquello no se debe hacer, pero yo lo hago, ¿qué credibilidad tendré yo para con mis hijos? ¿Sí me explico? Por ejemplo, me pasó que vengo yo de México, donde cruzas tú la calle como puedes y cuando puedes. No es que se te respete tu paso y que te digan como aquí están los pasos peatonales y que bueno, tú pasas y los autos se detienen. Allá sálvese quien pueda. Si cruzaste bien, pero puedes estar hasta 10 minutos en una calzada sin cruzar la calle porque nadie te da el paso o porque si quieres pasar te matan. Mi hermano me comentó algo. Tiene un hijo, él guarda esa, vive en Madrid, y me dice, los sábados mi hijo tiene que ir a campeonatos, a cosas. ¿Qué hago, Rosa? ¿Qué puedo hacer en este caso? ¿Qué puede hacer? Es una pregunta, hombre. Nada. Pensaba que iba a decir. Bueno, a ver, aquí es un poco como fácil de inteligir, porque el mandamiento es la responsabilidad de los hijos, es de los padres. Si es un hijo que es mayor de edad, si por ejemplo la hermanita tiene 58 años y el hijo tiene 33, pues bueno, es una cuestión que ya supera, ¿no? Pero si es una persona menor de edad que está a tu cargo y a tu cuidado, pues siempre está el hijo, ¿lo das? Lo siento, pero vamos a honrar al Señor, hijo. Yo te voy a enseñar a amar al Señor con mi propio testimonio. ¿Sí me explico? Y es lo que yo les decía, y agarraba yo y me pasaba yo los semáforos en rojo, porque no venía coche, pero estaba en rojo, y yo me pasaba y se me quedaban viendo así. De chiquita, 2 años me decía, ¿por qué te has pasado? Yo decía, yo caminaba y Anne se quedaba ahí. Me decía, ¿pero por qué te has pasado? Y digo, hija, no vienen coches. Me dice, pero está en rojo. Blas. Y mi esposa me decía, David, lo que tú hagas, tu hija lo va a hacer, aunque esté en rojo, ella va a pasar. Y yo dije, ching, es verdad.
en ese momento me cayó como balde de agua. Ahora, aunque no haya coche, me quedo en el rojo. Ahora hasta mi hijo Eli sabe, rojo, papá, verde, papá, vamos, y ya vamos juntos. Pero en algo tan mínimo, si yo no soy ejemplo, ¿qué credibilidad le voy a tener? ¿O con qué autoridad voy a decir, Anne, ¿por qué hiciste eso? Ay, papá, si tú también lo haces. No, pero ¿por qué tú lo hiciste? Bueno, pues es que si tú lo haces, no es malo, y yo también lo puedo hacer. Entonces, aquí lo importante es, la enseñanza con el ejemplo propio es integral y sustancial. ¿Qué respeto tendré si yo no me respeto a mí mismo? ¿Qué respeto yo voy a tener? ¿Y qué respeto voy a exigir si yo no me hago respetar? El Evangelio y la Torá se predican con el ejemplo. Y dice, vale, pues voy a terminar ahí, ¿vale? Puntuando esto. El Evangelio y la Torá se predican con el ejemplo. ¿De qué manera nos dice el Salmo 127? ¿De qué manera el hombre, el joven, el siervo, el hijo, el pequeño, el mediano, el grande, limpiará su camino? Poniendo en práctica la palabra de Dios. De esa forma es en la cual nosotros podemos permanecer limpios, porque la palabra de Dios es agua que purifica nuestro ser, que nos limpia. La palabra de Dios es un espejo que nos hace ver cuán imperfectos somos, pero nos hace ver también cuán perfectos podemos ser si nos dejamos limpiar por ella. Así que termino diciendo, familia, que no nos pase como a Saúl, que poco a poco estimando la voluntad de Dios y vayamos tomando decisiones conforme a mi beneficio y no en pro de la obediencia y el amor al Señor. Recordando esto, que por gracia se da lo que por gracia se ha recibido. Y que al que mayor ama es, ¿cómo es? El que más ama es al que más se le ha perdonado. Amén. Entendamos esto y permanezcamos pegados a Dios. Agarremos la Biblia. No les quiero yo imponer nada. Jamás pase de mí hacerlo. Pero sí me gustaría darles una sugerencia. En esos tiempos libres que muchas veces solemos tener en casa, agarremos la Biblia, leamos. Y si no entendemos, preguntemos. Y si no entendemos, pues busquemos la voluntad. Porque esto realmente es algo que es delicioso, como dice David. Es delicioso, es más dulce que la miel, son tus palabras a mi boca, porque me hacen ser sabio, me hacen tomar decisiones correctas, me hacen no estar temeroso por el porvenir, sabiendo que mi presente, mi pasado y mi futuro están en las manos del Dios al cual sirvo y al cual vivo. Amén. Familia, pues Shabbat Shalom, un abrazo fuerte y nos vemos en punto a las 5:30 para poder tener el estudio de Bereshit, que seguramente estará brutal. Ya le eché una ojeada ahí, incógnito. Así que, familia, un abrazo a la distancia, Shavua Tov, y nos vemos la próxima semana. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.